Entiendo que ya está grabando. Empiezo. Hola, soy Omar Espinosa, miembro honorario de Sociedad Debate PUCP, la Sociedad de Debate de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y soy estudiante de Derecho en esa misma casa de estudios. Hoy voy a transmitirles esta conferencia que se llama ¿Quién es el culpable? Responsabilidad jurídico-penal. Comencemos. Primero, es importante hacer unas aclaraciones, unas advertencias. ¿De qué no trata esta conferencia? Dos cosas. Lo primero es que no es un taller de parlamentario británico en estricto, por lo que, digamos, nos vamos a permitir profundizar mucho más en un área del conocimiento, en este caso es el derecho penal. Y dos, tampoco es una clase de derecho. La conferencia ha sido diseñada de modo tal que cualquier estudiante universitario pueda asimilar las explicaciones aquí vertidas y sacar provecho de estas. ¿De qué trata entonces la conferencia? Vamos a analizar temas relacionados a la responsabilidad penal, cómo es que se determina que alguien es responsable penalmente y obviamente no lo vamos a abarcar de manera íntegra, pues es un tema bastante amplio, pero he elegido algunas explicaciones que cumplen con las siguientes tres características, que sean útiles para el razonamiento propio del parlamentario británico, que los debatientes puedan sacarle provecho. Dos, que sean interesantes a mi juicio o que yo tenga más familiaridad con esos conocimientos y pueda explicarlos de manera más profunda. Y tres, que a mi juicio también sean más necesarios para el conocimiento general de un ciudadano medio. Con base en esos criterios, ese es el índice de esta conferencia. Primero vamos a analizar los principios del derecho penal, en particular el principio de culpabilidad, que es el que se encuentra más vinculado con la determinación de responsabilidad jurídico-penal. Posteriormente vamos a entrar de lleno a lo que en la academia jurídica se denomina teoría del delito, que no es más que un conjunto de juicios de valor que tienen que emitirse para poder determinar que alguien es responsable penalmente por una conducta. Y en tercer término, vamos a hacer una aplicación de estos conocimientos teóricos en dos mociones en particular para que ustedes puedan, digamos, hacer el link entre las explicaciones que se han vertido aquí y potenciales construcciones lógicas que puedan hacer en sus rondas. Comencemos entonces con el primer tópico. ¿Para qué sirven los principios? Es algo complicado de explicar si es que antes no encontramos una justificación de en estricto para qué sirve el derecho penal. Zaffaroni, en su texto del año 2017, un jurista argentino bastante autorizado en la materia, señala que el derecho penal, si sirve para algo, es para hacer programa de contención y reducción del poder punitivo. ¿Qué significa esto? Figúrense la idea de un Estado a quien le hemos entregado un conjunto de libertades y que tienen que ser ejercidas de manera racionalizada, no de modo arbitrario. El derecho penal, dice Zaffaroni, históricamente ha servido para poder legitimar y reforzar el poder punitivo del Estado. Siempre, incluso, digamos, desde, por ejemplo, las construcciones dogmáticas que se hacían en la época de la Alemania nazi, el derecho penal servía a los intereses del poder de turno, intentando justificar las figuras doctrinales de modo tal que sean más afines a los intereses del gobierno. Dice Zaffaroni que esa función no debería ser la del derecho penal, sino más bien de servir de barrera, de contención, de semáforo, incluso menciona el académico. Entonces, dice él, sin el derecho penal, el Estado de Derecho desaparece. No porque desaparezca el poder punitivo, sino porque el poder punitivo se ejerce sin límites. Por supuesto, algunas personas escépticas del valor que tiene el derecho en general y el derecho penal en particular pueden decir que, pues a mí qué me importa que el Estado de Derecho no desaparezca, no le encuentro mucha utilidad en mi vida actualmente, no me da mucho provecho.
Pero, dice Zaffaroni, tendrían que reconsiderar esa postura, pues sin el Estado de Derecho tenemos muy pocas oportunidades de hacer barrera a las arbitrariedades de un Estado, a genocidios, a masacres, a abusos de los agentes del orden del Estado que despliegan el poder ilimitado, al menos así parece, del Estado mediante el monopolio de la violencia. Si esa es la función que debe cumplir el derecho penal, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son las herramientas que tiene a su alcance para poder servir de contención, de determinación de lo que pasa y no pasa en lo admisible, de las maneras en las cuales se puede ejercer este poder punitivo del Estado, esta criminalización de las conductas antisociales? ¿Qué rol cumplen los principios? Son garantías. El derecho penal protege a los ciudadanos del poder punitivo del Estado mediante estos principios. Son estos principios los que determinan la barrera de entrada sobre lo que admitimos como correcto en el ejercicio de la criminalización que ejerce el Estado y cuando no la admitimos. Si se quiere trasladar a las explicaciones que normalmente hacemos en parlamentario británico, los principios son proposiciones morales que determinan lo que en la sociedad se entiende como correcto o incorrecto. Los principios en derecho no cambian su naturaleza, solo cambian su objeto. En derecho, estos principios en el derecho penal determinan lo que es correcto o incorrecto dentro del ejercicio del poder punitivo de un Estado en particular. En consecuencia, son estas garantías los pequeños semáforos que dejan pasar o no un comportamiento como legítimo por parte del Estado al momento de que criminalice una conducta antisocial, persiga a algunos individuos y ejerza las sanciones correspondientes. Si no se cumplen con estas garantías, en consecuencia, será un ejercicio ilegítimo del poder punitivo. El principio que vamos a atender con mayor énfasis, dado el tema que tenemos en esta pequeña conferencia, es el principio de culpabilidad. La profesora Pérez Manzano, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, dice lo siguiente respecto a este principio, lo formula en estos términos. La pena se impone solo al sujeto a quien puede responsabilizarse del delito. Si segregamos qué significa este principio, tiene esencialmente dos manifestaciones. Que solo es legítimo responsabilizar a alguien por el hecho propio y que solo es legítimo responsabilizar a alguien por el hecho al que está vinculado subjetivamente. Voy a hacer énfasis ahora en este segundo punto porque el primero lo tocaremos a continuación. Este vínculo subjetivo necesario al que hace referencia la profesora Pérez Manzano se refiere al rechazo activo de la responsabilidad objetiva. Implica que siempre debe existir un vínculo entre el individuo y su conducta. El individuo aquí es entendido como no solo un objeto físico de la naturaleza que tiene causalidades y efectos físicos, sino es un sujeto que manifiesta su voluntad mediante acciones concretas en el mundo, donde sella su identidad con acciones concretas en el mundo. Como decía hace un momento, la consecuencia de esta comprensión, de este rechazo, de esta afirmación de responsabilidad subjetiva, es un rechazo por la responsabilidad objetiva. Eso significa que no es suficiente para ser responsable penalmente a alguien que se compruebe pues que un sujeto causó un daño. Debe probarse algo adicional. Debe probarse el conocimiento suficiente sobre lo que ese sujeto estaba haciendo. Lo que normalmente se conoce en la mayoría de los ordenamientos jurídico-penales como el dolo. Basados con este tema, vamos a entrar a algo que es mucho más valioso para términos de nuestra sesión, que es la responsabilidad por el hecho propio, la primera manifestación del principio de culpabilidad. Como pueden apreciar en el slide, esto está dividido en dos exigencias: el hecho y que sea un hecho propio. ¿Qué significa esto?
que a un sujeto se le hace responsable, en primer término, por sus hechos, por sus acciones, por sus conductas, no por sus ideas, por sus pensamientos, por su preferencia política. Esta manifestación, como pueden intuir, se deduce del respeto por el derecho a la libertad, en su expresión, digamos, de libertad de pensamiento y expresión. Evita, por supuesto, persecuciones ideológicas en general y políticas en particular, y en general cualquier tipo de protección respecto al pensamiento de los individuos. Si bien eso parece, digamos, un principio bastante razonable y bien consagrado dentro de nuestras sociedades, no lo es del todo. Yo creo que hay algunas tensiones con algunos delitos que son criminalizados en nuestras sociedades que podrían ser atendibles de análisis. Por ejemplo, el delito de apología al terrorismo es discutible qué tanto roza con la persecución de alguien por sus ideas y de la negación del principio de culpabilidad en esta manifestación, porque se sanciona a alguien aparentemente por las ideas que profesa, que pueden ser ideas que pueden ser deleznables o que pueden ser peligrosas, pero si lo analizas en estricto, pareciese que se persigue, se criminaliza, se activa el poder punitivo del Estado con base en las ideas de los individuos y no con base en actuaciones concretas que realicen respecto de estas. Por supuesto, es algo completamente discutible y hay esfuerzos académicos por construir que esto no es incompatible con el principio de culpabilidad, pero lo expongo en aras de la mejor discusión y el mejor conocimiento de los casos en los cuales puede existir alguna discusión al respecto. La segunda manifestación de este principio de responsabilidad por el hecho propio es la parte de propio, pues a un sujeto, dice esta manifestación, se le hace responsable por los hechos que ella realice y no por los de otros. Es bastante evidente, ¿no? A una persona se tiene que ser responsable por las cosas que hace y no por lo que hace quien está a su lado. Una vez más, antiguamente había sistemas de responsabilidad mucho más vicarios que determinaban que incluso las familias podían ser pasibles de responsabilidad por los comportamientos que realice un miembro de esta. Ahora nos parece quizás una atrocidad, de falto de razonamiento, pero en la misma línea con lo que decía con la manifestación de la parte del hecho, hay tensiones actualmente con delitos que podemos entender importantes en la persecución penal, pero que no se libran de esta discusión. Por ejemplo, el delito de organización criminal que está consagrado en la enorme mayoría de ordenamientos de nuestro mundo y que tiene respaldo internacional por el Consejo de la Unión Europea en el año 1997 y con mucha más autoridad por la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, comprende pues conductas de sanción, conductas sancionadas por el mero hecho de pertenecer a una organización criminal. Porque, ojo, ese delito no sanciona a quien realiza una conducta de tráfico ilícito de drogas, a quien realiza una conducta de trata de personas, a quien realiza una conducta de minería ilegal, etcétera. Sanciona a todo aquel que sea miembro de una organización que tenga por finalidad posterior o concominante conductas delictivas graves. Pero no es necesario probar en ningún caso que en efecto un miembro realizó la conducta criminal. Puede que haya un miembro que nunca realice absolutamente nada e igual sea pasible de criminalización por parte del Estado. Por supuesto, existen justificaciones de política criminal, de necesariedad de perseguir delitos tan graves, sobre todo, por ejemplo, en contextos de corrupción como en América Latina, pero, reitero, no se libra de la discusión que creo que es valiosa en estos espacios. ¿Cuál es el fundamento de todo este principio de culpabilidad del cual estamos hablando? Va en los términos siguientes. Las conductas de cada sujeto son expresión de su autonomía personal, dice la doctora Pérez Manzano. Es su sello particular, como les decía yo hace un momento,
y no es el sello de otros. Si siempre es así, si no podemos librarnos de esa subjetividad de la conducta, entonces el único trato posiblemente digno a los individuos es el trato en el que se les impone una pena a quien efectivamente es responsable por una conducta. Porque la imposición arbitraria de una pena va a instrumentalizar siempre al ser humano, porque si no le haces responsable, porque efectivamente puede haber una vinculación con una conducta que realizó y un resultado dañino que provocó, siempre la justificación va a ser una de, es que me trae mejores beneficios sancionarlo. Una justificación consecuencialista, preventiva, dirían los académicos en derecho. Lo usa para justificar mensajes de disuasión, de que se está sancionando esta conducta fuertemente sin importar si es que efectivamente fue el responsable, o de reafirmación del orden jurídico para que el ciudadano sienta que el Estado está actuando frente a las injusticias. Pero solamente va a haber garantía de la dignidad cuando el principio de culpabilidad se respeta estrictamente, porque solamente así el individuo no está siendo instrumentalizado por beneficios que el Estado le parezca pertinente. Y el respeto por la dignidad, entendemos, es una máxima de nuestras comunidades y ha sido así entendido por la mayoría de ellas. Terminada con esta justificación de principios, vayamos a la carnecita de esta conferencia que tiene que ver con la teoría del delito. Como les decía hace un momento, estos conjuntos, este conjunto de juicios que deben emitirse para determinar la responsabilidad jurídico-penal en un caso en concreto. Antes de eso, es importante hacer un pequeño disclaimer, un pequeño paréntesis. Las explicaciones que voy a desarrollar ahora solo son una perspectiva limitada del entendimiento, si quieren, moral de la responsabilidad. Y es limitada por dos razones. Primero, porque la discusión ontológica y ética sobre cuándo a alguien se le puede hacer responsable es mucho más amplia por nutrirse pues de otras áreas del conocimiento que pueden ser perfectamente válidas e incluso más persuasivas que el derecho. Y segundo, porque de hecho el derecho nunca ha pretendido dar una respuesta definitiva sobre lo que es moral, sobre en cuándo tú puedes reprochar a alguien en términos morales por la conducta que ha realizado. Incluso más, el derecho penal reconoce que su naturaleza es subsidiaria, que es de última ratio, que solamente actúa en los casos más gravísimos, solo estigmatiza las conductas más gravísimas, las que ponen en mayor riesgo los intereses que quiere preservar el Estado. Por ello, incluso puede haber conductas perfectamente inmorales que no son crímenes, porque se entiende que los crímenes están reservados para los casos más graves. Por ejemplo, el adulterio, podemos llegar a un consenso más o menos pacífico que es inmoral, pero no es algo que criminalice el derecho. No es algo a lo que alcance interesarle la criminalización del derecho. Y el incesto sucede lo mismo, al menos en muchos ordenamientos no es un crimen. A pesar de ello, pienso que es valioso que se analice, me refiero a pesar de la perspectiva limitada del derecho, pienso que es valioso este análisis de la perspectiva limitada del derecho, por dos razones también. Primero, porque son razonamientos, a mi juicio, útiles para la mejor determinación de los juicios de valor que ustedes emitan en su sociedad, en su vida general. Es importante, según yo, que las personas reconozcan la adecuación de sus potenciales conductas y la de con quienes conviven, su alienación con el derecho. Y segundo, porque son razonamientos potencialmente persuasivos para discusiones morales en parlamentario británico. A pesar de poder usarse como argumentos no se pueden usar como argumentos de autoridad, como se podría usar, por ejemplo, en un juicio penal, sí pueden ser de manera fundamentada persuasivos dentro de una ronda de parlamentario británico. Entonces, solamente para aclarar, se denomina teoría del delito al conjunto de juicios necesarios para la realización de la determinación de la responsabilidad penal de un individuo. Establece un sistema de filtros o escaleras en las que, según sea el caso, excluye o afirma la aprobación en la valoración de una conducta criminal.
Si el juicio termina siendo positivo en todo, cabrá afirmar la responsabilidad penal. Por último, por supuesto, no vamos a analizar todos los posibles juicios que se tienen que emitir en un caso en concreto. Solamente vamos a explicar aquellos que cumplan con los estándares que decía al inicio de la conferencia, ¿no? Veamos entonces con el primer caso, con el primer juicio que tiene que emitirse, el de imputación objetiva. Es el juicio que se tiene que emitir para que un resultado dañino, un resultado que el Estado entiende que ha dañado un interés que quiere proteger, sea atribuible a la conducta de un sujeto, para que exista un vínculo entre, ok, este daño lo causó esta conducta de este sujeto en particular. Por tanto, ¿cuándo se puede decir que una conducta es la que se vincula con un resultado típicamente penal? Ahí ven dos ítems, causalidad y riesgo prohibido. La primera tesis es la clásica denominada causalidad o causas equivalentes. Según esta, todas las causas que físicamente, ontológicamente causan un hecho son igual de importantes para su causación. Y en consecuencia, lo que debemos hacer es identificar cuál es la causa sine qua non, o lo que es lo mismo, la causa sin la que el hecho no habría ocurrido. Como podrán intuir, esta tesis no me parece a mí satisfactoria. La crítica más fuerte a esta teoría, siempre con base en mi juicio, es la que la acusa de amplia y extensiva. Porque, digamos, piense en un caso bastante sencillo de homicidio. ¿Cuál es la causa de ese hecho? Alguien podría decir rápidamente que es el sujeto que disparó con el arma a la víctima. Eh, sí, pero el hecho tampoco habría ocurrido sin otra causa sine qua non. Por ejemplo, que le vendiesen el arma. Por ejemplo, que se fabricase el arma. O incluso podríamos llegar al extremo de decir que sin que la víctima esté en ese momento, tiempo y lugar determinado. Genera pues muchas complicaciones el identificar cuál es esa causa sin la que el hecho no hubiese ocurrido. Por ello, a mi juicio, es más adecuado defender la segunda tesis que tengo aquí expuesta, que es la del riesgo prohibido. Roxin se refiere a esta, que es su teoría, por cierto, en los términos siguientes en su manual publicado en esta edición del año 2014. La imputación al tipo objetivo presupone la realización de un riesgo creado por el autor, no cubierto por el riesgo permitido dentro del alcance del tipo. Poniéndolo en sencillo, es necesario entonces acreditar dos cosas para que un acto criminal le sea atribuible a un sujeto según esta tesis. Primero, que la conducta del sujeto haya creado un riesgo prohibido. Ahora vamos a ver qué es un riesgo prohibido. Y segundo, que esta conducta se haya realizado en un resultado típico. Un resultado típico entiéndase como un peligro o una lesión a un interés que al Estado le interesa proteger, como puede ser la vida, la salud, la seguridad pública, etc. Regresando a la parte del riesgo prohibido, que es el kit de la cuestión, este es entendido como esa situación causada por una conducta en la que se incumple una norma, y eso constituye un escenario riesgoso para los intereses del Estado. Para quitarnos un poco de abstracciones, veamos un caso. Un sujeto envía a su tío a un viaje de avión regular, digamos, sin ningún tipo de extrañeza, ni una programación extraordinaria, ni nada así, pero lo envía con el deseo profundo, y ojo, solo el deseo de que este se estrelle, de que el avión se estrelle y que su tío muera. A pesar de que solamente existía el deseo, por cosas del destino el avión efectivamente se estrella.
¿Es una conducta riesgosa? No, claro que no, porque no está poniendo en auténtico riesgo a ningún interés que al Estado le interese proteger la conducta del sobrino respecto de su tío. Es completamente típico, regular, que se realicen viajes en avión. Un riesgo tiene que representar una efectiva puesta en peligro a un interés que al Estado le interese proteger. Veamos, por ejemplo, en qué casos sí que hay un riesgo. Y para eso veamos el elemento de prohibido, porque no basta con crear un riesgo, sino que este tiene que estar prohibido por el ordenamiento. Hay muchas conductas que, por ejemplo, son profundamente riesgosas, pero que son permitidas por nuestras sociedades. Piensen en el caso de la conducción de auto que está inmensamente normalizado dentro de las sociedades en las cuales vivimos. Pierden la vida en promedio en un año, alrededor del mundo, 1.300.000 personas, no en promedio, perdón, en un total, alrededor del mundo. 1.300.000 personas, producto de accidentes de tránsito. Por supuesto que conducir un auto es una actividad riesgosa. Genera un riesgo potencial real a bienes jurídicos, a intereses que al Estado le interesa proteger, como la vida, como la integridad. Pero aún así, por lo regular, alguien que conduce un auto no está realizando un riesgo prohibido, porque la sociedad estima como importante que se realicen esas conductas riesgosas, porque les representa mayores beneficios económicos, mejor bienestar para su sociedad, que puede ser perfectamente discutible, por supuesto, pero se ha llegado a ese consenso aparentemente implícito de que es una actividad valiosa a pesar del peligro en el cual pone a intereses que al Estado le preocupa proteger. Lo que se maneja aquí entonces son estándares de cumplimiento de normas que van a regular la conducta riesgosa. Por ejemplo, en el caso del automóvil, una conducta de este tipo se va a mantener en el riesgo permitido siempre que se encuentre bajo cumplimiento de las normas de tránsito. Por ejemplo, si es que un conductor está por una carretera en cumplimiento pleno de las normas de tránsito, vigilando todo lo que se necesite vigilar cuando se realiza esa actividad, controlando la velocidad, poniendo las luces adecuadas, y de manera intempestiva aparece una persona y la atropella y muere, esa conducta no le va, ese daño, esa lesión al interés vida que el Estado le interesa proteger, no le va a ser atribuible al sujeto, porque se encontraba dentro del riesgo permitido, porque se encontraba en cumplimiento de las normas que regulan su actividad riesgosa. En cambio, si es que él estaba realizando una conducta negligente respecto al cumplimiento de esas normas, en particular, por ejemplo, si es que no tenía las luces prendidas, pues por supuesto no iba a poder advertir la aparición de una persona, y es por su riesgo prohibido que se genera ese resultado típico. Es así como se vincula finalmente esos comportamientos. Por último, como decía Roxin, siempre tiene que haber un resultado típicamente penal. Si la infracción de tránsito, que causa, por supuesto, un riesgo prohibido, no tiene como consecuencia la lesión, la muerte de una persona o el perjuicio en un bien, no hay nada que analizar en materia penal. Podrá ser seguramente pasible a alguna sanción administrativa, alguna multa o a alguna sanción de una naturaleza similar, pero el derecho penal no tiene nada que decir al respecto. Hay algo que me gustaría retomar a este término, que es lo que decíamos hace un momento sobre el principio de responsabilidad por el hecho propio, porque tiene una aplicación importante en esta discusión sobre la imputación de un daño por una conducta que realiza un sujeto. Según Maraver, en su texto del 2014, esta proposición, la de responsabilidad por el hecho propio, estructura
lo que se conoce como prohibición de regreso, también estructura lo que se conoce como el ámbito de responsabilidad de la propia víctima, y también el principio de confianza, que de hecho es lo que vamos a profundizar a continuación, porque a mi juicio es más valioso el aporte que nos puede dar. El principio de confianza, según Maraver, es una conducta, implica que una conducta riesgosa califica como típica, digamos, propia de análisis en el derecho penal, si la conducta supera el riesgo permitido, infringiendo los deberes de cuidado que le corresponde. Aquí las normas que se incumplen para poder señalar que el riesgo que se genera estaba prohibido, se deducen de una posición de garante. ¿Qué es ese deber de cuidado del que nos habla Maraver? Según los roles sociales que cumplimos en nuestras sociedades, tenemos deberes específicos que tenemos que cumplir, que estamos obligados a cumplir. Piensen en el caso de un padre respecto de sus hijos. Está a su cargo, es un individuo completamente vulnerable y en consecuencia emanan del rol que cumple dentro de la sociedad un conjunto de deberes de cuidado respecto de la protección de ese sujeto. Hay algunos roles que constituyen lo que en la academia jurídica se denomina como posición de garante, que eso es lo que hacía referencia hace un momento. Entendiendo eso, hay dos posibles posiciones de garante. Hay dos tipos. Los que exigen, como dice ahí, el control de una fuente de peligro, y los que exigen la protección de un bien jurídico o, como lo menciona Maraver, la competencia de organización. Con bien jurídico me refiero a un interés valioso del Estado. Veamos un ejemplo de cada uno para que quede más claro. Piensen en un sujeto que tiene a una mascota, un perro, que es bastante violento y que se sabe que las personas extrañas les haría un daño bastante profundo. El sujeto es consciente de eso y es consciente también al momento de asumir la responsabilidad de cuidar a ese animal que en efecto puede representar ese peligro para potenciales personas. A pesar de ello, decide sacarlo a pasear a un parque sin bozal y con una correa bastante liviana y muy difícil de controlar. En el parque el animal pierde el control y ataca a un transeúnte. El individuo, el dueño, tenía la obligación de ejercer estos deberes de cuidado respecto de esta fuente de peligro que se encuentra bajo su control. Tenía este deber de evitar que esa fuente de potencial peligro se realice en una conducta criminal, en un daño a los intereses que al Estado le interesa proteger. Si es que no cumple estos deberes de cuidado, si es que no se consagra con esta posición de garante, entonces habrá una conducta típica que le será imputable a este individuo. Lo mismo sucede con la competencia de organización. De hecho, el caso del Sadre respecto de su hija es clarísimo porque quiere proteger los intereses que emanan dentro de esta persona que es muy, muy vulnerable, su vida, su salud, su integridad, su libertad, etcétera. Pero les quiero compartir un caso que es también bastante interesante y tiene que ver con los delitos de corrupción de funcionarios. Normalmente se suele investigar a funcionarios de alta jerarquía, no porque ellos hayan realizado una conducta estrictamente activa respecto de algún acto de corrupción, sino porque no realizaron conductas de control debido respecto de sus inferiores en la organización de un Estado. Entonces, un inferior jerárquico se colude con un privado para poder otorgarle una licitación pública en el contexto de una contratación con el Estado para una obra, por ejemplo, una carretera, y el superior lo inadvierte completamente, no lo fiscaliza, no lo controla, no le da las herramientas a los otros sujetos encargados de fiscalizar, de apoyarles en esa materia,
para que se pueda ejercer esa fiscalización debida, ese sujeto, por omisión, por no tener que confiar en la conducta debida de ese inferior, también será responsable, o al menos esa conducta se puede asociar al resultado dañino en el delito de corrupción. Terminando con la imputación objetiva, pasemos al asunto relacionado con la antijuridicidad. La antijuridicidad tiene dos fundamentos. Por cuestiones de tiempo solamente vamos a mencionar el más importante, que es el principio de protección. Según este, la antijuridicidad es una manifestación de la necesidad inherente del ser humano para defender sus intereses esenciales. Es por eso que la legítima defensa se justifica, digamos, es propio del ser humano la necesidad imperante de defender su vida, su libertad, su integridad, su salud, etcétera. Y en consecuencia, respecto de esos bienes, el individuo puede ejercer, pues, conductas incluso dañinas para otros, si es que esas conductas dañinas se anteceden de una agresión con esos bienes. Se intenta evitar el daño a esos intereses que quiere proteger, a su vida, a su salud, a su libertad. Respecto de los requisitos de la legítima defensa, son tres. El más importante es el primero, que versa sobre la agresión ilegítima. Y esta agresión ilegítima tiene que ser real y actual. Actual se entiende como inminente, en proceso o, si se quiere, justamente posterior, pero justamente posterior en el sentido de que siempre haya un inminente peligro de que continúe la agresión, de que se retome la agresión. Si es que es así, perfectamente puede una agresión posterior ser pasible del ejercicio de una legítima defensa. Después es una defensa necesariamente racional, porque tiene que ser una defensa que sea efectiva razonablemente para poder repeler la agresión, y una ausencia de provocación suficiente, porque si es que el sujeto que quiere ejercer la legítima defensa fue quien inició, por ejemplo, lanzándole improperios muy serios al otro sujeto, pues no cabe la legítima defensa. Habrán otras estructuras, otros criterios para poder ayudar a justificar un poco su comportamiento, pero al menos la legítima defensa, que es una figura bastante extensa y bastante justificativa, no podrá aplicarse. Acá hay un caso de legítima defensa, que es la legítima defensa preventiva, pero lo vamos a mencionar de manera más clara en la aplicación a mociones en particular, porque hay una que está muy, muy vinculada con este tema. Vayamos al último escalafón de la teoría del delito, que es la culpabilidad. La culpabilidad es el juicio respecto de determinar si en el momento de los hechos la persona podía ejercer un juicio en libertad, si es que podía actuar de un modo distinto a la conducta criminal. Si es que no podía actuar de un modo distinto, el sujeto no será culpable, o al menos tendrá comprometida su culpabilidad. Por supuesto, aquí entra una discusión bastante profunda, extensa, y que probablemente, y no probablemente, con seguridad no va a ser resuelta en esta pequeña exposición, y es la cuestión de sobre si realmente somos libres. Y esa es una preocupación que atiende al derecho y este análisis de culpabilidad, porque, digamos, es medular de la cuestión sobre si hacemos a alguien responsable penalmente por su comportamiento o no, porque si los sujetos no somos libres, entonces, ¿cómo podría hacérsele responsable y a ponerle una sanción, una pena privativa de libertad a un sujeto que no tenía la posibilidad de actuar de otro modo? El determinismo se plantea la cuestión sobre si es capaz una persona de evitar una determinada acción en una determinada situación. En sencillo, yo no soy un especialista en este tema, pero el determinismo en grandes rasgos es una postura según la cual se afirma que las conductas que realizamos se encuentran determinadas por nuestros antecedentes, por las circunstancias que nos llevaron a un lugar específico, a las ideas que se construyeron con anterioridad en un sentido físico, matemático, imposible de romper, como si se hablase, digamos, de una exactitud matemática, como lo puede ser las reacciones físicas como la gravedad.
Es una tesis persuasiva porque parece condecirse bastante respecto a lo que las ciencias más duras nos podrían decir sobre el comportamiento humano. Sin embargo, Roxin, en su texto del 2014, que ya mencionaba anteriormente, intenta salvar este inconveniente, un poco lavándose las manos, pero presentando tres argumentos que a mi juicio son suficientes. Dice Roxin, basándose en su postura fundamental, que la libertad no es que sea pretendida de identificarse como una realidad psicológica en la mente de las personas que realizan conductas criminales. No es que estamos intentando evaluar si es que efectivamente en el momento de los hechos la persona actuó ontológicamente libre, realmente libre. Lo que hacemos en el derecho penal es asumir que la libertad es una aserción normativa, es un consenso social. ¿Por qué? Porque los sujetos siempre nos autocomprendemos, es decir, nos comprendemos a nosotros mismos como sujetos libres. Nunca, o es muy poco usual, el evaluar a un sujeto que identifique que se encuentra determinado por sus antecedentes. Siempre puede identificar ciertos espacios de libertad y siempre existe la posibilidad de ese razonamiento para poder tomar las decisiones. Es una aserción que los individuos tenemos inculcada profundamente en la forma en la cual nos aproximamos a la vida. Y segundo, que hay una concesión recíproca de libertad. No solamente es que nosotros nos autocomprendemos como libres, sino que identificamos al otro también como sujetos libres y les increpamos comportamientos y nos relacionamos con ellos entendiendo esa libertad. Eh, Parece que está muy, muy amoldada en la forma en la cual nos relacionamos con los individuos. En consecuencia, parece pues que la libertad, si existe o no, no le debería importar al derecho, sino es una realidad social que los individuos la aceptamos como cierta. Por último, él nos dice que tampoco es que haya un pronunciamiento científico definitorio, ni él piensa que lo vaya a haber sobre si realmente nuestras conductas siempre están determinadas. Por supuesto, algunas evaluaciones científicas, pero que no son concluyentes o que se eh, cierran a ciertos espacios en particular, por lo que eh, desde mi perspectiva, estos argumentos desplegados por Roxin son suficientes para poder entender la libertad como un juicio de valor y no como el descubrimiento de características en el ser humano. Saldado este tema, un poco complicado, hablemos de la asequibilidad normativa en Roxin. Si es que la libertad es una aserción normativa, nos dice Roxin, un sujeto es culpable cuando él mismo estaba disponible en el momento del hecho para la llamada de la norma según su estado mental y anímico. ¿Qué significa esto de la llamada de la norma? ¿Cómo que estaba disponible el sujeto para la llamada de la norma? Esta situación en la que un sujeto está disponible para la llamada de la norma es una condición en la que el sujeto es capaz de advertir escenarios de decisión en los que su conducta se alinea a derecho, en los que él se figura que puede actuar de otro modo, un otro modo que no sea criminal. Si es que las circunstancias, el estado mental y anímico del individuo le determinaron de tal forma que no pueda advertir un comportamiento distinto conforme a derecho, es decir, que no sea criminal, entonces cabrá afirmar que hay un compromiso en la culpabilidad, que el sujeto por lo menos no es completamente culpable. Y de aquí para arriba. Hablemos entonces de el último tema del cual vamos a profundizar aquí, que es el estado de necesidad. Según Villavicencio, es un estado de alteración motivacional en donde la norma no tiene el mismo efecto motivador y acontece una disminución de la libre determinación que es causado por excepcionales circunstancias externas. Se trata de una ponderación de intereses que realiza el sujeto en razón de un efecto motivador en particular. Va a quedar mucho más claro con un ejemplo. Piensen en este ejemplo clásico. Dos náufragos se encuentran sostenidos en una viga de madera
la que está por hundirse, por no soportar el peso de los dos sujetos. Uno decide matar al otro con la pretensión de salvar su propia vida. Diría Roxin, regresando al concepto de asequibilidad normativa, el náufrago no se encontraba disponible en el momento del hecho, en el momento del homicidio de su compañero. No estaba disponible para la llamada de la norma. No era capaz en ese momento de advertir escenarios de decisión que se adecúen a derecho. Es pues un caso en el cual el ordenamiento decide prevalecer a unos intereses como la vida, la libertad y la integridad en pos de otros y en razón del estado mental y anímico en el cual se encontraba el sujeto. Acá había un caso bastante interesante sobre trata de personas y transición biográfica de algunas víctimas a luego posteriores tratantes, pero vamos a tener que saltarlo para poder entrar con el análisis propio de las mociones, dado que el tiempo apremia. Hablemos entonces de esta primera moción, que es, esta casa considera que la Corte Penal Internacional debe perseguir a los presidentes de Estados Unidos por sus crímenes de guerra, incluyendo, pero no limitándose a Bill Clinton, George Bush, Barack Obama. Desde mi punto de vista, hay muchas líneas en gobierno y oposición que pueden ser, por supuesto, consecuencialistas o construyéndose en principios, no necesariamente de nutrirse de las explicaciones que presentamos en esta conferencia, pero por fines didácticos, pedagógicos, voy a esforzarme por usar estos conocimientos que hemos vertido aquí en la construcción de un caso sólido para cada una de las cámaras. Primero, según yo, el caso más fuerte que se puede construir con lo que hemos estudiado hasta el momento en gobierno es el siguiente. Los presidentes de los Estados Unidos son responsables por incumplimiento de los deberes que la sociedad les ha encargado salvaguardar. Y acá hay dos explicaciones importantes que hacerse. Lo primero es que de él emana el cumplimiento de los derechos humanos, porque el cumplimiento con el respeto de los derechos humanos es una obligación de cualquier sujeto, pero de manera mucho más reforzada en el sujeto que es el mandatario de un estado tan importante como lo es los Estados Unidos, en la medida en que existen compromisos internacionales que representan la voluntad de la enorme mayoría de sus ciudadanos, voluntad manifestada mediante la democracia, un principio que nos interesa preservar. Y la segunda explicación es la explicación que ya hemos desarrollado sobre las posiciones de garante. Estos presidentes decidieron desplegar una fuente de peligro terrible, como lo puede ser el iniciar una guerra. Podemos ahí poner la intuición del perro violento, como lo poníamos hace un momento en la parte teórica, para poder ejemplificar cómo es cierto que las posiciones de garante existen y de estas emanan deberes de cuidado particulares según la situación en concreto. De la misma manera, el presidente de los Estados Unidos que decide iniciar una guerra tiene deberes con base en la fuente de peligro que ha creado, una fuente de peligro que se puede desbordar en cualquier momento. La obligación que tiene entonces es la de garantizar que esa fuente de peligro que ha creado no se desemboque, no lesione intereses que a la humanidad le interesa proteger. Posteriormente, se tendría que argumentar que estos presidentes han incumplido el deber de garantizar que su milicia adecúe su comportamiento conforme a las normas del derecho humanitario, que han realizado ataques a civiles, que han torturado como estrategias militares, etc. Y finalmente, que los presidentes conocían del comportamiento de sus soldados con base en las siguientes razones, porque por supuesto, para poder acreditar el incumplimiento del deber de garante, tiene que evidenciarse que él conocía de estos comportamientos y que no realizó las conductas debidas para poder impedir que se realice esta conducta criminal finalmente denominada crímenes de guerra. Hay cuatro maneras como yo creo que se podría justificar que en efecto los presidentes podían conocer el comportamiento de estos soldados. Primero, que el presupuesto que se aprueba para estos hechos es inmensamente excepcional porque no está previsto al inicio de, por ejemplo, una gestión. En consecuencia,
tiene la posibilidad de analizarlo de manera detallada y poder prever cada una de las operaciones y estrategias que se van a desplegar dentro de la actividad militar. Dos, que al ser actividades militares de brutal importancia para la nación, ellos aprueban cada avance o retroceso. Y es así porque quieren control sobre el éxito o fracaso, porque saben que eso le va a causar réditos o perjuicios políticos. Y también quieren control porque conocen que puede acarrear esta clase de responsabilidad moral o política o penal que estamos discutiendo actualmente. Tres, no es razonable pensar que los soldados actúen en incumplimiento de las órdenes de sus superiores por el conjunto de responsabilidades para su vida que pueden emanar esto. El hecho de que puedan ser despedidos de la milicia o que no puedan recibir ciertos beneficios. Y tampoco, por supuesto, es razonable en el mismo sentido que los superiores actúen e incumplan la cadena de mando hasta llegar al presidente. Por último, creo que último mecanismo que puede ayudar a corroborar esta afirmación es que las actuaciones siempre son sistemáticas y organizadas. Me refiero a estos crímenes de guerra, estas torturas, estos ataques a civiles, y que no se corresponden, si son sistemáticas y organizadas, con actuaciones individuales, con desórdenes, con incumplimientos de algunos soldados rasos. Son órdenes directas, o si se quiere, omisiones. Es la única manera de poder explicar las características en las cuales se emite estas conductas. Vayamos de manera breve con el caso de oposición para poder decir algo también de la siguiente moción. Y yo pienso que oposición no tiene como un caso efectivo el de la legítima defensa preventiva que decía hace un momento. Según esto, se podría explicar que Estados Unidos actúa bajo legítima defensa, pues estos estados en los que realiza algunos crímenes de guerra son estados que han atentado contra su seguridad anteriormente o que representan un peligro potencial para la seguridad de sus ciudadanos. Esto no me parece un caso fuerte por dos razones y que tienen que ver con lo que hemos explicado. Primero, porque no cumple con los estándares de actualidad de la agresión que decíamos hace un momento con la legítima defensa. No hay un grave peligro a los intereses de los Estados Unidos que merite actuar de ese modo. Si es que el riesgo realmente no es inminente o concominante, que esté en proceso o que acaba de suceder, entonces no se justifica una actuación en legítima defensa, como decíamos en la parte pertinente. Y segundo, y eso tiene que ver con algo que no he mencionado hasta el momento, tiene que ver directamente con la comprensión de los crímenes de guerra. Cuando se analiza un crimen de guerra, no se pretende ser responsable por iniciar una guerra. Eso es un crimen de agresión en derecho penal internacional. Lo que se analiza pues es el crimen de guerra en estricto, que son delitos en el marco de un contexto de un conflicto armado internacional o incluso interno, que se constituyen por incumplimiento de las normas de derecho humanitario, digamos, estas normas que dicen en una guerra no ataques a civiles, en una guerra no tortures, en una guerra no secuestres. Frente a ese cumplimiento se constituyen los crímenes de guerra. Según yo, entonces, lo que debería hacer oposición es hacer énfasis en la defensa del principio de responsabilidad por el hecho propio, como lo decíamos en la parte pertinente, y argumentar en los términos siguientes: solo es legítimo responsabilizar a alguien por el hecho que le es propio. Lanzar la intuición moral en los términos como sigue: a ninguna sociedad le parece justo que hagamos responsable de un homicidio a alguien que no lo cometió. Siempre se busca al culpable. Es por eso que tenemos juicios en los que el Estado gasta millones de dólares para esa determinación y solo para esa determinación. Luego, la ponderación respecto de las posibles consecuencias que pueda sacar al otro lado. ¿Por qué esto se pondera por encima de las consecuencias regularmente en nuestras sociedades, en nuestra comprensión moral? Por la dignidad humana, porque se entiende que un sujeto solo merece una sanción si su conducta fue manifestación de su voluntad. Si no lo fue, solo se le hace culpable por las ventajas que ello da, digamos, por las fines de disuasión y de reafirmación del ordenamiento que explicaba hace un rato. Ese es un acto instrumentalizador del individuo y contrario a todo consenso civilizado y comprensión de la dignidad. Dejando eso claro, según yo, solo queda contradecir que los presidentes de Estados Unidos hayan realizado una conducta que pueda vincularse con los presuntos crímenes de guerra, digamos, argumentar en directa oposición a lo que estaba explicando en gobierno.
Y algunas ideas que se me ocurren es que se puede explicar precisamente que el presidente conoce la consecuencia de sus acciones, justamente como decía gobierno, y por ello debe haber realizado todas las conductas diligentes, digamos, si le va a representar tantos perjuicios políticos, morales y penales, el hecho de que no sea diligente con la fiscalización de cómo se están comportando sus milicias. En consecuencia, parece que un presidente razonable no se comportaría de esa manera. Y segundo, que las prácticas de abuso no necesariamente se corresponden con una orden u omisión, por más que estén sistematizadas, organizadas, sino puede corresponderse también a una cultura interiorizada en los cuerpos militares alrededor del mundo, una táctica de intimidación y de reafirmación de la dominación de quien está siendo víctima del ataque. Esas son algunas ideas que se me ocurren y por supuesto siempre en estos casos eh, intentando pegarse un poco al principio de que toda persona tiene que ser probado culpable más allá de toda duda razonable, que por desgracia no hemos tenido el tiempo de poder desarrollar en esta conferencia. Pero que por supuesto les invito a poder escribirme, a hacerme llegar sus preguntas si quieren saber más al respecto. Vayamos con esta segunda moción para poder sacar provecho de este tiempo que nos queda, y tiene que ver con el infoslide que ya ven ahí, y que la moción en estricto es: esta casa lamenta el uso de la defensa cultural en juicios penales. Para poder aclarar, ¿cómo se suelen ver esos argumentos en los juicios penales? Hablan de la culpabilidad del sujeto, de lo que hablábamos nosotros también hace un momento. La persona miembro de una comunidad indígena, por ejemplo, realizó X conducta criminal porque no advirtió, diría el argumento, una conducta que se adecue a derecho. Y no lo advirtió porque, según ella, su actuación era correcta, era conforme a su noción de derecho, a su noción particular de derecho. El error sobre lo que está permitido o prohibido determinó la ausencia de escenarios mentales en los que se puede haber actuado de otro modo. No podría haberse figurado actuar de otro modo porque desconoce lo más básico: cuáles son las conductas adecuadas a derecho y cuáles no, porque su comprensión del derecho es completamente distinta. Dejando claro de qué es de lo que habla la moción, vayamos ahora con la construcción de oposición. Gobierno puede pretender decir que estas defensas determinan escenarios de impunidad en los que se cometen crímenes atroces y existen digamos, no existen sanciones, eh, lo que es malo porque las víctimas merecen ser reparadas en principio, además de comprometer la percepción de justicia de la sociedad. A mi juicio, este argumento no es muy fuerte en gobierno, porque es muy sencillamente mitigable cuando se conoce la forma en la que operan estas defensas culturales. Dos razones. Primero, como vimos, el error debe influir en el momento de los hechos para que en efecto se hable de un compromiso de la culpabilidad en el sujeto. No solo debe mostrarse que se tiene una cultura distinta y ya, sino que en efecto esa persona desconocía X norma o por su comprensión cultural le parecía genuinamente ilegítima o equivocada. Como requiere un análisis tan detallado, tampoco es que sean muchos los casos en los que se logra demostrar esto. Y segundo, que es un consenso en el sistema interamericano de derechos humanos que la invocación de esta defensa no aplica en los crímenes más graves, que de hecho es por lo cual tendría impacto este argumento en gobierno, aquellos que comprometan seriamente intereses del Estado. No se salva de una sanción una persona que está culturalmente condicionada según este error de si mata a otro. No lo hace si viola a una persona menor de edad. En consecuencia, esos crímenes en efecto son sancionados sin ningún miramento respecto de este argumento de la defensa cultural. Lo que oposición puede argumentar, a mi juicio, con base en esa muy poca explicación que creo que podría sacar provecho gobierno, es lo siguiente: que estas defensas son el medio más eficaz para proteger a los más marginados de nuestras sociedades. En la línea siguiente, solo mediante la comprensión del individuo como parte de una cultura distinta se puede reconocer su incapacidad para comprender el sistema de valores que Occidente considera correcto. Eh,
Y ahí habría dos razones que podrían justificar esto. Primero, que existe un estigma esperable de los operadores de justicia respecto de estos individuos, precisamente porque son parte de una sociedad que de por sí estigmatiza a las personas que no son parte de la cultura mayoritaria, y que históricamente han sido considerados estos sujetos, con base en este estigma, salvajes o ingenuos. En consecuencia, es muy probable que finalmente, y aquí el segundo razonamiento, que las penas puedan ser impuestas de manera más cruda a estos más marginados. También porque no se pueden costear buenas defensas o porque suelen ser más asociados a la criminalidad por ser entendidos como personas más potencialmente violentas. Gobierno puede responder lo siguiente. Es difícil, por lo que les decía hace un momento, de que el argumento intuitivo sobre cómo algunos crímenes atroces terminan siendo impunes, no es un argumento que a mi juicio pueda ser defendido fuertemente y tener potencial para poder ganar una ronda bastante competitiva. Pero creo que la siguiente explicación podría, a pesar de ser un impacto moderado, ser bastante valioso en una ronda. Primero, construir el siguiente contrafáctico. Un mundo en el que no existe la defensa cultural es uno en el que estos casos se intentan excusar mediante el error de prohibición regular. Como decía hace un momento en la explicación del caso de oposición, cuando el sujeto se afirma con el argumento de la defensa cultural en un juicio, lo que está diciendo en el fondo es que no conocía que la conducta que estaba realizando estaba prohibida. Pero esa construcción sobre el error de prohibición, como lo voy a argumentar a continuación, no es original de las defensas culturales, sino que es propia de la dogmática del derecho desde muchísimo tiempo atrás. En consecuencia, lo siguiente. Uno, es razonable pensar que quienes formulaban estas defensas en favor de estos incriminados, digamos sus abogados, siguen realizando esfuerzos por defenderlos de la mejor manera posible y que encontrarán en consecuencia alguna manera de poder justificar lo que querían decir, solamente que en otros términos. Y que segundo, que la defensa cultural es una variación específica del error de prohibición, por lo que de no existir el argumento específico, lo más razonable es que se argumente en base a la institución general, que por supuesto, y eso es lo que tiene que defender oposición, no se va a ceñir en lo cultural, no se va a hacer referencia a su pertenencia a una cultura distinta y que eso justifica que no haya podido advertir que la conducta que realizó estaba prohibida, sino en el individuo en estricto, y ese individuo con sus características subjetivas, particulares y, si se quiere, de manera reiterativa, individuales, no comprendía la ilicitud de su comportamiento. Con base en eso, se puede argumentar lo siguiente. Es mejor un mundo en el que estas personas usan el error de prohibición porque contribuye en disminuir el estigma criminalizador de las personas disidentes culturales. Como no fuerzas a los operadores de justicia a vincular al sujeto como miembro de, por ejemplo, una comunidad indígena, siguiendo con el caso que analizábamos al principio, suceden las siguientes consecuencias. No es parte del análisis en ningún momento su pertenencia a una cultura, pero es negativo que existe este vínculo entre la cultura y el individuo y que en consecuencia se vincule a toda una comunidad, a todo un grupo de personas que tienen una cultura en específico con una conducta criminal de un sujeto en particular, porque las conductas antisociales se entienden como regla por parte del colectivo y entonces el estigma se vuelve más grande. Y segundo, porque también es negativo porque contribuye una barrera, porque construye una barrera de integración social. La otredad se constituye más sólidamente si es que el argumento es que por su cultura son sujetos que no comparten los valores propios de Occidente. Y dentro de una sociedad estigmatizadora respecto a estas disidencias, sus valores son entendidos como inferiores. Entonces hace más complicado que la integración social termine realizándose. Al final se puede hacer una argumentación, digamos, en términos de relevancia sobre que es importante la deconstrucción de esos estigmas en los operadores de justicia por las siguientes dos razones. Uno,
porque ellos tendrán que tratar con personas provenientes de culturas disidentes, sobre todo en los países pluriculturales, como muchos en LATAM. Es lo mejor que no exista una barrera de entrada para la mejor administración de justicia. Y segundo, que son ellos miembros de una comunidad jurídica, de un conjunto de personas que tienen conocimiento en derecho, que van a discutir sobre la admisibilidad, sobre la constitucionalidad de reformas potencialmente valiosas en favor de estas personas que no pertenecen a la cultura occidental, lo que influirá fuertemente en la aceptación y aplicación de estas normas posteriormente, si es que realmente pueden integrar más fácilmente estos individuos por no haber acrecentado su estigma. Si se dan cuenta, no es un impacto enorme que verse sobre un cambio radical en la sociedad y que a partir de este momento las personas en general van a comenzar a disminuir la forma negativa en la cual piensan de las personas que tienen culturas disidentes, sino habla estrictamente de los impactos pequeños que puede tener en la forma de pensar y sus correspondientes conductas de los operadores de justicia. Es valioso el contrafáctico porque evitas que la comparativa sea disminución del estigma versus un impacto fuerte de protección inmediata de estas personas, porque incluso si la defensa es un poco menos efectiva del lado de gobierno, porque no tiene que recurrir, porque no puede recurrir a la parte cultural, esta sigue teniendo pues chances de funcionar, pues todavía se puede argumentar en línea del error de provisión, como lo decía en la parte del contrafáctico. Esas son las mociones que quería compartir con ustedes. Como pudieron apreciar en la primera moción, pudimos ver la aplicación sobre todo de estas construcciones en términos de imputación subjetiva y legítima defensa. Y en la segunda moción pudimos analizar la parte respecto del principio de culpabilidad y la forma en la que se imputa culpabilidad, en particular a algunos sujetos por las conductas que han realizado. No me queda más que agradecerles por su atención, por el tiempo dedicado a este taller y que pueden hacerme llegar sus dudas respecto del taller sobre algo que no haya quedado claro o sobre algo que quisieran que profundice. Asimismo pueden consultarme sobre la bibliografía con la cual he construido esta pequeña conferencia y les agradezco una vez más por su atención y su tiempo. Muchas gracias.